Muy buenas tardes. El día de hoy a mi asesor, a mis compañeros, voy a hacer un breve análisis, un breve resumen de la conferencia que dio la doctora Silvia Smekels, que es la consejera presidenta del INE, acerca de la evaluación del desempeño. Primeramente me presento, soy el maestro Horacio Elías Cheín Salinas, originario del estado de Hidalgo. Actualmente me desarrollo profesionalmente como supervisor de la Subsecretaría de Educación Media Superior aquí en el estado de Hidalgo, supervisando planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, en particular de la zona centro del estado de Hidalgo. Básicamente esta figura surgió de igual forma de estos nuevos procesos que tiene la reforma educativa. Por otro lado, también quiero informarles que fui de los primeros consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Actualmente todavía funjo como tal, y mucho de lo que la doctora Silvia nos ha presentado a través de sus comentarios, a través de su conferencia, pues lo analizamos precisamente ahí con los 18 consejeros del INE, y es un aspecto, creo, muy fundamental y muy importante actualmente para todos nosotros. Considero que hay una infinidad de puntos clave en la conferencia de la doctora Silvia. Uno de ellos es precisamente el hecho de que todos los que estamos inmersos en el ámbito educativo, sean autoridades, sean directivos, sean maestros, debemos informar y comunicar con certeza, como bien lo decía la doctora, lo que es la evaluación. Con información verídica. Ustedes vieron cómo en el 2015 se generaron una serie de situaciones, como bien lo expresó la doctora Silvia, que desconciertan, más que apoyar al docente, desconciertan, desinforman al docente acerca del actual proceso de evaluación. Entonces creo pertinente resaltar ese aspecto como relevante, que la evaluación es un tema que debe comunicarse con certeza y con información verídica. Todos sabemos que existía anteriormente una serie de situaciones fuera de los aspectos normales de cómo el docente se promovía, cómo el docente ingresaba, y creo que hoy tenemos una oportunidad importante de profesionalizar, de darles un nuevo perfil a esta carrera, a esta actividad que es de suma importancia para México, para la formación de los niños, para la formación de los jóvenes. De hecho, comenta que por eso precisamente se creó lo que se conoce como el servicio profesional docente, que, como bien lo dice, el servicio profesional docente coloca al mérito del docente para poder ingresar, para poder promoverse, para poder recibir una serie de estímulos durante su desarrollo profesional de todos los que estamos en el ámbito educativo. Explicó de igual forma que después de la primera experiencia que se dio en los procesos de evaluación, que fue en el 2015, y bien lo comentaba, todos esos esfuerzos, escuchando a la sociedad misma, escuchando a los docentes que estaban inconformes, a ciertas instituciones que estaban inconformes de cómo estaba el proceso de evaluación, bien nos comentó como punto relevante todo lo que se hizo precisamente para poder restablecer, para darle un nuevo sentido a los procesos de evaluación. Y hablamos que se aplicaron, como bien lo dice, encuestas de satisfacción, participación de organismos internacionales como la Oficina Regional para América Latina y el Caribe junto con la UNESCO. Entonces son esfuerzos importantes que hicieron posible detectar una serie de debilidades y una serie de fortalezas como las que bien expresó la doctora Silvia, y que causaron mucho ruido, muchas expectativas
en lo que es el proceso de evaluación. Si nos abordamos a la otra lectura que estamos a la par analizando de la mejora de las escuelas, vemos cómo atinadamente también se comenta en esa lectura que la sociedad misma es parte del beneficio de la evaluación. Entonces, por eso debemos de alguna manera darle ese sentido importante a los nuevos esquemas de evaluación. Otro punto relevante que comentó es la evaluación, qué características tiene. El replanteamiento para el 2017, después de este ejercicio de detectar debilidades y de detectar una serie de fortalezas, vemos que una de las características importantes es que ahora la evaluación vincula lo que es la escuela y el contexto tanto interno como externo. Vamos a tener ahí la oportunidad, tanto directivos, supervisores y docentes, de profundizar el aspecto de la contextualización. Vamos a ver que nuestra evaluación tiene que ser más pertinente, nos debe servir a nosotros para detectar fortalezas, debilidades de nuestro ejercicio y de esa forma contribuir a elevar la calidad en el servicio educativo que ofrecemos. Lo importante de todo esto, que aparte vamos a la par a tener una serie de una formación continua. Vamos a tener vamos a tener formación antes, durante y después, que es un aspecto que debemos nosotros como docentes o como directivos precisamente valorar, porque son esfuerzos del Estado para que acompañen el ejercicio de profesionalización del docente o del directivo o del supervisor. Y vemos como anteriormente explica muy bien la doctora que eran 4 fases, ahora son 3 fases. Una que se enriquece, que es la primera, que es el informe de responsabilidades profesionales, que anteriormente únicamente lo hacía la autoridad escolar. Ahora a la par se amplía con la identificación que hace el propio docente, una especie de autoevaluación de responsabilidades profesionales del docente. Es decir, van a ser 2 cuestionarios en línea que nos van a permitir valorar desde la perspectiva del directivo y desde la perspectiva misma del docente acerca de las responsabilidades profesionales. Una segunda etapa que se considera como el corazón de la evaluación, como la parte más importante, porque es la que nos va a decir el cómo estamos tanto realizando desde nuestro ejercicio de planeación, el cómo estamos ejercitando o implementando eso que planeamos junto con nuestras estrategias de enseñanza, junto con nuestras estrategias de aprendizaje, y eso nos va a permitir a nosotros detectar una serie de elementos para que cumplamos uno de los fines internos, que es el de que nuestros jóvenes y nuestros niños adquieran un aprendizaje acorde a las necesidades de esta sociedad del conocimiento. Esta segunda parte, que es el corazón de la evaluación, es lo que se conoce como proyecto de enseñanza, en donde tiene básicamente 3 componentes importantes, que es la planeación didáctica, que es el ejercicio previo que hace cotidianamente todo maestro, en donde detectará a través de un diagnóstico pues cómo son sus alumnos, cómo están sus aspectos socioculturales, sus aspectos sociogeográficos, y le permitirán adaptar sus estrategias de enseñanza y sus estrategias de aprendizaje a una realidad que vive cotidianamente. Entonces se va a hacer un ejercicio sumamente interesante, porque vamos a darnos la oportunidad verdaderamente de adaptar la enseñanza a las diferentes formas, a los diferentes esquemas en cómo todos nuestros jóvenes y niños aprenden. Posteriormente a la planeación, ya vimos que viene lo que es la intervención, ya el ejercicio operativo, el ejercicio diario de lo que nosotros planeamos, pero con ese elemento importante de considerar características muy puntuales de la realidad que vivimos cada uno de nosotros en las diferentes entidades federativas, en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos,
que son contextos diferentes y que nos permitirá a nosotros adaptar nuestra planeación a esas realidades que vivimos diariamente. Y de ahí, una vez que recolectemos nuestras evidencias, de dos niños que adquirieron el aprendizaje y de dos niños que por alguna razón no, nos permitirá hacer la tercer parte, que es nuestra reflexión. Es decir, reflexionar el por qué esos dos niños no adquirieron, y eso nos va a permitir adquirir una serie de insumos para que la siguiente planeación sea mejorada, sea con mayores elementos. Otro punto relevante que comenta la doctora es qué se va a evaluar. Los evaluadores que nos van a evaluar, tanto a los docentes como directivos supervisores, qué elementos va a considerar. Y bueno, aquí voy a mencionar únicamente dos. Es reconocer la capacidad, evaluar la capacidad de reconocer el contexto, es decir, qué características socioculturales, sociogeográficas o del contexto familiar está en nuestro salón, de tal manera que me permita adaptar mi planeación a esa realidad. Ver cómo planea, diagnosticar cómo planea, cómo es la planeación y si esa planeación está acorde precisamente a esos niños, a esos jóvenes, a sus realidades que vive cotidianamente. Es decir, comenta que por un lado el evaluador va a tener la planeación y por otro lado va a tener la reflexión. Y con esos dos elementos va a tener otros referentes que son precisamente las evidencias de los dos alumnos que adquirieron los aprendizajes y de los dos alumnos que no adquirieron de alguna manera el aprendizaje. Eso es lo que son los puntos relevantes que yo considero es importante resaltar de esta conferencia de la doctora Silvia Smelkis. Por último, y como parte del ejercicio que tenemos que hacer en esta actividad de estudios doctorales, comento 4 puntos básicos como reflexión. El primero es que como docentes, como directivos, como supervisores, creo que tenemos un gran compromiso con la niñez y la juventud de México. Y considero que era necesario revalorar nuestro perfil, revalorar nuestro actuar diario para impactar de mejor forma la formación de los niños y de los jóvenes de México. Otro punto importante y que es con el que se inició la conferencia es que todos los que hablemos de evaluación, ya sean las autoridades locales, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, los representantes del INE, de todos los organismos que tengan que hablar de este proceso de evaluación, debe darse de manera cierta, con certeza la información. Ya no es posible que empecemos a originar desinformación que en lugar de ayudar a avanzar en estos nuevos procesos, no se permita el avanzar cotidianamente, ¿no? Otro punto es que estamos en una sociedad del conocimiento que está cambiando permanentemente. No hay que tener miedo al cambio. El cambio, lo que hoy es, mañana ya no es. Y más en estos movimientos tan acelerados de la sociedad. Entonces yo creo que como docentes, como directivos, no debemos tener miedo al cambio, hay que dar lo mejor de nosotros, porque si ustedes ven, ya tenemos esa oportunidad de crecer por nosotros, por nuestro mérito, por los buenos resultados que vemos en los salones de clase, en las escuelas. Y por último, que es un momento actual clave, donde en verdad podemos demostrar, todos los que nos decimos docentes, todos los que nos decimos directivos, de que tenemos vocación. Esa vocación que necesitamos rescatar por el bien de la formación de los niños y de los jóvenes de México. Muchísimas gracias.